último miércoles, sabiendo que había sesión y que ustedes estaban acá a dar respuesta al informe, por el diputado lo contestó perfectamente, me pidió que viniera hoy. Bueno, hoy estamos acá con una prioridad, después de haber anunciado un par de medidas, con un poco más de presión laboral, si se quiere, pero vamos a dar respuesta a las preguntas del informe tal como lo solicitaron. En el primer punto y el segundo quizás tiene una respuesta muy similar, porque habla de los supuestos, base y procedimientos para los cálculos, que tienen que ver con los recursos y principalmente hacen hincapié en la coparticipación y los de asignación específica o de libre disponibilidad, no me acuerdo cuál era, las transferencias automáticas, y por otro lado con eso de recursos provinciales de origen federal, los recursos federales, y los recursos provinciales hacen hincapié en el impuesto sobre los ingresos brutos y en el impuesto a los euros. Acá sí tenemos que hacer una análisis. Nosotros siempre estudiamos o analizamos proyecciones de todos los recursos. Ustedes saben que el gobierno de la provincia de San Luis tiene un montón de recursos que lo ven en el presupuesto que remitimos en el anexo 1, donde están todos los recursos, los tributarios y no tributarios. Detallamos monto por monto cómo es lo que se espera que se va a recaudar cada uno. Han hincapié justamente en lo que están más relacionados con la actividad económica o con medidas macroeconómicas, que tienen que ver principalmente con esto de la actividad económica, que tienen que ver mucho con la inflación, que están totalmente supeditados a la inflación, y hay algunas transferencias automáticas que si se quiere, como por ejemplo el PROFE, no sé si te refería específicamente al PROFE o algún otro transferencia automática, lo vamos a ver, pero que por ahí el Ejecutivo Nacional tiene ciertas toma de decisiones medias unilaterales, en consulta, y por ahí los montos van cambiando las reglas del juego de la manera de ser remitidas al Ejecutivo Provincial, a los Ejecutivos Provinciales, porque también es según cada provincia cómo lo van manejando. Estos son más discrecionales, las asignaciones de fondos o de recursos. ¿Qué se hace en estos casos cuando tiene que ver más que nada con la actividad macroeconómica? Y nosotros proyectamos. Pero para ver la proyección nos tenemos que situar el momento en el cual proyectamos. El presupuesto nosotros lo remitimos, en función de lo que establece la Constitución, tiene que estar en la legislatura antes del 30 de agosto de cada año, y esto hemos dado cumplimiento siempre. El año pasado, con salvedad, tuvimos algunos inconvenientes, pero hemos siempre venido a explicar cuando ha sido necesario, que hemos estado discutiendo todo esto. En el marco de este año lo remitimos al 30 de agosto, principalmente porque había un informe, que no sé si todos saben, que es el informe que yo les traje, la carátula para que la vean. Es el informe que fue remitido por el Ejecutivo Nacional el 3 de julio del 2019 a la Cámara de Diputados Nacional, no a la Cámara de Diputados, Emilio Monzón, donde en definitiva lo que hacía, recordemos que estamos hablando, nosotros elaboramos el presupuesto lo terminamos de elaborar en agosto, pero en julio casi que no teníamos que tener el número definido para poder asignar gastos, ¿no? Y en esto, que es como un adelanto, ellos le llamaban un adelanto de las condiciones de... Buen día, permiso. Bueno, avance sobre la elaboración del proyecto de presupuesto en su parte más importante, lo que nos llamó poderosamente la atención, es que había una expectativa de inflación del 26,1% hasta diciembre del 2020. Esto fue, hasta lo que nosotros elaboramos el presupuesto, la información con la que contábamos del gobierno o del Ejecutivo Nacional, que en definitiva es quien fija la política monetaria y que en definitiva la política fiscal, y que en definitiva es lo único que puede regular esto que todos entendemos como inflación. Perdón, Martín, eso fue en junio y 3 de julio. Que esperan en julio. 3 de julio del 2019, dirigido a la honorable comunicador de la Nación, el señor presidente. Es un informe que tiene 110 hojas. Yo después, si quieren, se lo paso por el camino. La proyección en ese momento, el indicador sigue esperando a sí mismo un sendero de desinflación de cara a los próximos años, con expectativas del 26,1% en diciembre de 2020 y 19,1% en diciembre de 2021. Esto era la situación de la República Argentina al 3 de julio del 2019, un momento en el cual nosotros teníamos que elaborar el presupuesto para ser remitido hasta el 30 de agosto.
Desde esta fecha hasta el 30 de agosto no hubo ningún otro indicador, ni ninguna otra expresión del gobierno nacional con relación a la inflación, que es lo que nosotros nos marca mayormente este tipo de impuestos a los que hoy hay duda, que tiene que ver con la coparticipación federal, ingresos y brutos y sellos, que están directamente relacionadas con la actividad laboral. Llámese también la tasa de actividad, dícese también inflación, dícese también recesión, dícese también medidas macroeconómicas, desocupación, desempleo. Todo está relacionado en un común macroeconómico que es re importante entender. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el impuesto del ingreso bruto, uno tiene que pensar que grava el ingreso bruto, que está directamente impactado por la inflación, pero que asimismo también está impactado por la recesión. Lo mismo nos pasa con el IVA, lo mismo nos pasa con la ganancia, lo mismo nos pasa con todos los impuestos que tienen que ver más que nada con el consumo, con estas variables económicas. ¿Qué hicimos? Bueno, miramos obviamente cómo se hace esto. Uno analiza, compara. Acá ya sí hablamos de recaudación de lo percibido, no de lo presupuestado, porque ya tenemos ejercicios cerrados. Entonces vemos cuánto hemos percibido en los ejercicios anteriores. Principalmente miramos la relación del 2017 con el 2018 y eso hacemos cómo puede ir variando, y después miramos 2000, como es a julio, por lo general hacemos 18, 19 para ver cómo viene el crecimiento de julio a julio para sacar un porcentaje, y después hacemos una proyección de lo que esperamos recaudar desde julio hasta diciembre del 2019, y a eso le aplicamos un porcentaje de inflación para el 2020. Ese porcentaje de inflación a su vez lleva un componente que nosotros le denominamos componente regularizador, que tiene que ver con esto de la recesión. En definitiva, lo que nosotros esperábamos, que si bien la inflación esperada es del 26,1%, entendíamos que en virtud de esta deflación puede haber un crecimiento menor por la recesión. Y bueno, si se quiere, en realidad, con las expectativas de mercado, con las expectativas de recaudación, hay un 24% de crecimiento de lo que terminaríamos de percibir en el ejercicio 2019. Esos son los montos que ustedes ven principalmente en impuestos sobre el ingreso bruto, impuestos sobre los sellos, coparticipación y transferencia automática de la nación. No, yo porque yo hice un cálculo también de lo proyectado y más o menos de cada uno. Entiendo, ministro, lo que manifiesta respecto de las bases que tenían para el cálculo en el mes de agosto. En función de ese informe de julio también, que después ha habido posteriores. De hecho, tengo uno acá de la Nación que es de septiembre. Por eso, pero yo te mandé el presupuesto antes de julio. No, está bien, si no estoy cuestionando. No, por eso, pero tenemos que limitar la información a lo que teníamos nosotros en la versión del presupuesto, porque si no, hoy obviamente que yo tengo una información excedente o lo que pasa es que el adicional. presupuesto lo tenemos que sancionar hoy. Sí, está bien, pero nosotros la Constitución dice que el 30 de agosto si lo no tengo que no remitir. estoy cuestionando lo que usted hizo, lo que digo Pero es eso que sobre estaría la mal base de lo que nos estudiar manda, lo futuro al 30 de agosto, porque estaría distorsionando la información o estaría que mal no, que los interpretando la responsables información sancionan del presupuesto somos nosotros y Sí, hoy. pero con la información vigente por Constitución en al 30 de octubre. agosto. O sea, ustedes nos envían un proyecto que lo han cumplido en términos, como dice, Al sobre 30 las de bases que agosto. tenía en ese momento, Al 30 de agosto. y nosotros tenemos que sancionarlo hoy. El Tomando los presupuesto. fundamentos del 30 de agosto. Lo que pasa es que con Macri tenemos que hacer un presupuesto. Pero con 30 de agosto. Con Macri tenemos que hacer un presupuesto por mes. No, Lo hacemos por la decisión nuestra en sería un función de la concepto información errado que de tenemos parte hoy. suya, pero bueno, continuamos. Porque si estamos analizando algo que yo tenía que mandar el 30 de agosto, tenía información que está disponible en octubre, como yo me sé mi capítulo de la novela, Sí, que pero por todavía no supuesto, está porque lo tenemos que en la sancionar televisión. nosotros hoy. No, De te todos modos, diputado, pero los respeto. Y la Porque escucho. en definitiva es una decisión nuestra. eso. Respeto Yo la le voy a escucha. preguntar la información para que usted nos dé. No respeto Y la la decisión es nuestra. Sí. Bueno. Escucharon lo de Macri, ¿no? Por supuesto. Hay que hacer un presupuesto por mes con el presidente Macri, porque la inflación destruye todo. Si nosotros tomamos lo que usted refería de lo que ha sido percibido, tanto en las rentas de origen nacional como en lo que es de tributos provinciales, la verdad que las proyecciones que hacemos nosotros son totalmente distintas y mucho más altas. En el caso de lo que se viene percibiendo en el 2019,
proyectamos y llegamos a un valor de que va a haber de percepción de la coparticipación federal más las transferencias automáticas de 34.000 millones. El Poder Ejecutivo, lo que tomaron no, pero el informe que hizo en septiembre. No lo puedo, pues bueno, entiéndame que tiene más presupuesto antes. Bueno, a ver si nos pongamos de acuerdo, ministro, la decisión la vamos a tomar nosotros. Yo le pido la información para que usted me la dé y en función de eso podamos. Si no es una pelea, no es pelea, yo quiero simplemente que quede algo claro. Porque si no terminamos una discusión que no tiene mucho sentido. Quiero que se entienda esto y sobre todo a la opinión pública, ya que hay varias cámaras acá. Nosotros logramos presupuesto y tenemos que cumplir con el valor del 30 de agosto. Pero si yo no La estoy información de cuestionando lo que hizo en septiembre, agosto, pero yo la no decisión la la tengo que tengo. tomar Y lo para que he prever el plasmado 2020. acá es la realidad a esa fecha. Ministro, yo no le Si estoy después hay cuestionando lo que hizo en modificaciones agosto, por día pero yo le presupuestaria, pero yo puedo nosotros tenemos devolverme que el sancionar un presupuesto presupuesto y lo para hago que de nuevo, funcione si va a funcionar así. para el 2020. Entonces, por ejemplo, en los impuestos provinciales, por darle un ejemplo, con ingresos brutos, con lo que venimos recaudando de enero a agosto de este año, comparado a lo percibido en el 2018, ha habido un crecimiento del 37%. Si yo proyecto esa misma tasa, vamos a llegar a final del año con 6.700 millones de pesos recaudados en ingresos brutos. Y usted ha previsto en el proyecto de presupuesto 7.600 millones para el año que viene. Bueno, Es claro que va a estar muy por encima de eso la recaudación que tenemos. No sé si usted Dios tiene, quiera y presidente, así la sea, tasa pero yo calculada, pero sería en una 7.600. hemos puesto el monto de 7.000 y pico de millones porque nosotros 13, entendemos acá. que la ¿Cuánto recesión es? 13%. se Ni va a ir. siquiera cubre. Entendemos que el segundo semestre, usted lo puede ver, la recesión se va a ir asentando. Las elecciones pero después de los pasos, si usted quiere hacer fíjese futurología, fíjese lo que le podemos informa- ver las medidas fíjese de lo que le Macri, informa el cómo han presidente de la impactado de la comisión. recesión y cómo han profundizado la recesión. Pero Y esto va directamente relacionado con Pero la fíjese lo recaudación que de le dice ingresos el presidente de la brutos. comisión, lo que usted ha calculado sobre lo que está proyectado 2019 es solo un 15%. Ni bajo la pauta de inflación que usted dijo, el 24 vamos a recaudar un poco más. El efecto de la recesión también se No, pero usted dijo que con el efecto de recesión regulador sobre la pauta de inflación le calculaban una tasa del Pero usted estamos hablando de 24%. que las proyecciones Pero la que estamos calculando acá. Entonces lo que dice que la proyección es mía. Bueno, veremos después. Y si el recaudo de más Sí, no la se verdad que en preocupe, todos que los va a años anteriores ingresar. la que viene dándose es la proyección del gobierno nacional, no la de acá. Bueno, Porque la de acá cada año presupuestamos por debajo de lo que está. Es que está de lo bien, que pero vamos a hacer una efectivamente cosa, percibimos. para que quede claro. Vamos a hacer una cosa. Independientemente de que yo me puedo haber equivocado y lo asumo. Todos los años. Todo, bueno, perfecto. Ustedes, Bueno, porque todos gracias los a Dios, años el- subestiman. Pero es que sí, todos los años subestiman Bueno, el cálculo está de bien. recursos presupuestarios. Entonces lo que quiero es la información para este año poder hacerlo Yo correctamente. le voy a decir al diputado lo siguiente, la información que le he dado es la que yo considero prudente y correcta. Si después la recaudación es mayor, usted lo va a ver tranquilamente en la cuenta de inversión porque los recursos, Pero es como que usted no, sabrá, la ley es van presupuestar por lo adecuadamente. percibido. La ley tiene que presupuestar adecuadamente. Usted Si no, duda todo lo que bueno, pero usted está dudando todo- del intelecto del Ministerio de No, Hacienda en el momento estoy de dudando de su calcular intelecto. Lo que estoy los diciendo es que recursos. todos los años estamos subestimando los Pero recursos. discúlpeme, y le todos estoy los años pidiendo el la gobierno nacional se ha información. equivocado también en la pauta Le de estoy inflación, pidiendo la en la pauta de información. Si crecimiento, usted no me quiere dar la en pauta de información, dígame pobreza. eso. Pero yo le estoy pidiendo la Usted se información está para que nosotros presumiendo algo. podamos Usted está calcular. presumiendo que yo le quiero hacer algo. Y bueno, porque le estoy preguntando y me obstruye y no me dejan terminar la pregunta. Entonces, claramente Me no parece quiero que dar no la es información. Seamos respetuosos en el, y esto lo pido. Establezcamos un método de trabajo. Ella brinda una información y es su información. El resto es opinión que nosotros tenemos que dar en el debate parlamentario, que es nuestro. Me parece que no tiene objeto de venir a discutir, porque los presupuestos que ella trae también son ciertos y ella viene a mostrar cuáles han sido sus herramientas de trabajo al momento de enviar el presupuesto. ¿Qué es lo que ustedes me han pedido? El resto es una discusión que yo puedo dar con bola o un recinto. Está bien lo que decís, es No tiene cierto. sentido. Lo que pasa es que ella me dice el 24% y ni siquiera lo que está Está establecido bien, me lo marca esa. nadie Porque pensaba que parte después de de la las pasos se iba a proyección ir que el todavía 30%, no es cierta. tampoco. De agosto a diciembre no tenemos los Yo recursos. coincido con lo que dice el No diputado tenemos Martínez. recursos. Yo puedo pensar que, como dice el gobierno nacional, la inflación promedio es 43%.
en el informe que hace el 12 de septiembre, Volvemos la, teníamos la fecha de bueno, elaboración. pero la tenemos hoy. El Ministerio de Yo le pido que el 12 se de seamos septiembre. lo que ella no Sí, puede sí, si no, la retiro Yo le voy a, está bien, Claro. está tranquila, Nati. Yo voy a, así, está bien que yo sé que da para el debate, pero ya que la tengo a la ministra acá, le pregunto. Vamos a estar abajo en el inmobiliario. Esperemos que no, porque el inmobiliario lo que tiene es como hay una idea de hacer un plan de pago que un poco ayude a que la gente se ponga al día. Porque yo hice la proyección también, ¿viste? El Puede inmobiliario, que el no pago. haya un crecimiento en el inmobiliario, esa es la realidad, pero yo me dediqué a estudiar ingresos brutos y siento que era lo que me habían Sí, está bien, te hago la pregunta del inmobiliario, porque ¿sabes lo que veo, Nati? Perdón, ministra, que por ejemplo, si el proyectado nos da 4.80, el presupuestado es 9.29, me parece que ese quizás esté bastante arriba, no sé si tenés inmobiliaria. ¿Hay alguna idea de hacer algunas revisiones en la O evaluación sea, de está los previsto, inmuebles? eso es lo que Sí. quería preguntar, si va a haber un incremento de la Cuando tasa, venga, no, de la tasa no. de la tasa no. Puede haber algún incremento de valores de los que van alcanzados por diferentes alícuotas en cuanto a las O sea, de la base imponible, de la base se van a imponible modificar, no mucho. de las escalas, lo vamos a, Sí. a tener que seguir un poquito. Ministro, se lo pregunto de otra manera, a ver si lo podemos mejor. Usted dijo que ha calculado con el 24%, eso es lo que me informa. Entonces le pregunto, ¿por qué? Para ingresos Sí. brutos y sellos. Sí. Entonces, si para ingresos brutos y sellos usted dice que calcula el 24%, ¿por qué dentro del presupuesto respecto a lo proyectado 2019 solo hay un 13%? Porque tiene que usted terminar de recaudar 2019. Bueno, estoy tomando la pauta Usted de está todo lo tomando que ha su sido de enero proyección y no a está contando las mías. Entendámoslo. Hay una parte que no ha sucedido. Acá se está de campaña Entonces, y no está cumpliendo lo que ha pedido. Yo creo Porque que, a ver, para el resto de los diputados. el que motorizó el pedido de informe él ahora está interpelando. No es eso que acá hace. No es la interpelación. Es un pedido de informe, hay que escucharlo. Yo necesito que quede algo claro porque si no terminamos Claro. la discusión y yo no quiero ser maleducada y faltarle No, el está respeto a bien. Yo lo nadie. único que voy a pedir, presidente, es que Igual. se cumpla con el artículo Parece 110. Mirta Legrand. No, soy un diputado de la provincia electo por Yo la soy ciudad una de San Luis, ministra no de la soy. provincia Sí, también. yo soy un Ahí diputado todos electo, no tenemos soy un Mirta vestido. Legrand. Está bien. Y representa el gobierno más desastroso en la historia argentina. Bueno, ya Cacas. está, no hagamos política, ya está. Sigamos. Tengo para darle Presidente, sí, volvamos sí. a lo que pasó Sí, en el sí. pedido de informe anterior. Sí. Tenemos que limitar a las preguntas Yo lo que que dice yo el me voy a pedido de invitar a la calle informe. acá y voy a decir lo Vamos a las siguiente. preguntas y respondemos. Hay una parte de la proyección de los recursos que tiene que ver con algo que no se ha percibido. Eso que se llama proyección puede estar ligado al criterio de cada uno de los profesionales y de hecho, en los mismos profesionales del ministerio por ahí hay incongruencias. ¿Cuáles son en el momento de la elaboración del presupuesto? Lo que se tenía que proyectar era desde julio del 2019 hasta diciembre del 2019. Ese valle de proyección, que es lo que en definitiva el diputado me discute, no tengo hoy manera de decirle quién tiene razón, porque habría que hacer futurología. Nosotros hemos hecho una proyección, él no la comparte, yo lo respeto, pero quiero que quede claro que hay una parte que no conocemos nosotros y no conocíamos al momento de la elaboración del presupuesto, que es la recaudación de ingresos brutos y de sello desde agosto hasta diciembre y en función de esto hacer una proyección adicional que es todo el ejercicio 2020. Quiero que quede claro hasta ahí y yo pienso que el tema está agotado, quedan ustedes discutir. Está bien. Yo lo que le pido, presidente, es que en cumplimiento del artículo 118 de la Constitución, el informe sea también rendido por escrito. Pero vamos tranquila. De que me está pidiendo que de acuerdo al 118 de la Constitución hagan un informe por escrito. Para que esto que nos dice quede. Bueno, pero tiene que. No podemos. Entonces nos tenemos que retirar hoy. Nos levantamos hoy y. Claro, nos levantamos hoy y nos vamos así. No tengo problema tampoco. No, que decían ustedes, Bueno. presidente, ustedes. Continúen. No. Está pidiendo. Está bien. No, Le pidió 3 días. que viene el Presidente, ministro a hacer hoy. discúlpeme. A mí me dieron 3 días Yo creo para que, venir. discúlpeme,
informe. Yo creo que tenemos que ser respetuosos. No, venir al ministro a brindarle informe. No podemos ser caprichosos con cuestiones que no están planteadas. No, a ver, lo que estoy pidiendo no es un antojo mío, es lo que marca la Constitución que tienen que hacer. A ver, diputado, yo le pido que de hacer la comisión. Que venga a darnos una explicación sobre estos elementos, pero por escrito tiene que estar igual. Yo no voy a poner tiene que estar igual. Es un problema. No es mi problema, lo que dice la Constitución. No, bueno, ¿cuál va a ser la decisión? La situación, porque yo de verdad que tengo que el gobierno de la provincia tiene el Ministerio de Hacienda. La comisión quería que viniera a brindar el informe acá y venir a explicarlo amablemente. Si ahora se lo van a ver por escrito, yo me retiro y luego por escrito. No tiene ningún sentido. No, pero defínanlo y quiero la cosa clara, porque si no, señor, vamos a hacer a la prensa. Bueno, pero Cocacase no es dueño de la comisión es de unos miembros y pido que nos quedemos los miembros de la comisión, pido que nos quedemos los miembros de la comisión con la ministra y resolvemos. Me parece a mí que hay que seguir con la reunión, después plantearlo, pero... No, pero es que ella quiere claridad, si lo tiene que dar por escrito o no, y lo tiene que dar por escrito. Tampoco le engañemos en eso, o sea, lo tiene que dar por escrito y lo lo hubiera enviado directamente de me parece que es Volvemos a la importante. misma discusión que pasó en el pedido informe anterior. Nos limitamos a los puntos, no es una conversación. Me parece que más allá de que tengamos opiniones contrarias o no, me parece que tiene que primar el respeto de la prensa, más allá de nuestras opiniones diferentes. Lo que pido es que transformemos esto en una reunión ordenada, concisa. A mí me pareció que la reunión con Maroni fue buena, donde nosotros pudimos evacuar la duda y él respondió. Entonces me parece que sigamos con el mismo mecanismo, porque me parece que se está volviendo de ambos lados, digo, me refiero. Verónica, la diputada. Primero, como dijeron ya varios diputados, creo que si viene a contestar al pedido de informe que ustedes aceptaron que fuera en la comisión y que ella viniera a explicarlo más, ustedes lo pidieron. No, yo presenté un pedido de informe que la Cámara Yo he estado en la parlamentaria donde dice que ustedes aceptaban que ella viniera y viene a contestar el pedido de informe, no todo lo que ustedes pero quieran. No, pero si no estaba bueno, bien, no te yo estoy... presenté un me pedido dieron de la informe palabra, que la Cámara aprobó y se tiene que me dieron la contestar palabra. Sí, verdad. La diputada. Porque si no, hagamos un monólogo, te reunís vos sola con la ministra y listo, porque si no pareciera que los demás no pueden participar. O sea, también respetá también a los demás. Eso por un lado. Segundo, vos estás planteando el tema de los porcentajes y los informes que te manda Nación. Me parece perfecto. Ahora, todos los meses le vienen errando en la inflación. Entonces tampoco es palabra santa de que la inflación va a ser así. La economía es un desastre, vos lo sabés. La inflación vuela y no la pueden controlar. Pero le aciertan en lo que mandan las provincias. Entonces lo que dicen que le mandan las provincias el presupuesto nacional es mucho más acertado que lo que la provincia dice que va a recibir de la Nación. Bueno, esperemos que... Tercero, yo creo que tiene que haber un coordinador que vaya leyendo las preguntas y conteste. Discúlpenme, les voy a pedir una cosa. Le voy a dar la palabra a Sonia del Arco. Le voy a dar la palabra a Eva Morel. Les voy a pedir que sean lo más conciso posible, así la ministra sigue con el informe. Tanto a Sonia como a Eva les pido que sean cortos y después va a seguir la ministra, al cual le agradezco que esté aquí. Bueno, en primer lugar, gracias por la palabra, gracias a la ministra de Hacienda, a todo su equipo por estar respondiendo a este pedido de informe, que ella se puso a disposición una vez que se vencieron los plazos, la disposición de venir a verbalizarlo aquí oralmente y donde la Comisión de Finanzas accedió a que ella viniera y diera las explicaciones concretas y concisas que está dando a toda la Comisión de Finanzas, más todos los diputados que nos hemos reunido en diferentes bloques. Así que yo pido, por favor, que seamos respetuosos. La ministra está explicando que ese proyecto que ha presentado es en función de lo proyectado de julio de 2019 a diciembre de 2019 y luego las proyecciones que haría en el otro año, pero debido a la variación
por las políticas macroeconómicas del gobierno nacional que usted representa. ¿Por qué me insisten con esto del respeto? Que no es respetuoso. Estoy hablando, diputado. No me está respetando. Con el tema del gobierno nacional, diputado. Estoy hablando, me parece que una falta de respeto no escucharme, así como no escuchar a la ministra. Entonces, yo creo que es fundamental escuchar y que la Comisión de Finanzas decida si la ministra sigue dando este informe verbal, que me parece lo acabo de decir, diputada. Bueno, entonces le pido que se breve y así le puedo dar la palabra. Me parece muy prudente para que todos tengamos el conocimiento que ustedes han exigido a través de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Diputado, ya había acordado que fuera ahora. Diputado Catase, no puede hablar arriba de vos todo el tiempo. Es una falta de respeto. Diputado, escúchenme, les acabo de decir, diputado, les pido por favor, les acabo de decir que iba a hablar Sonia y que va a hablar la diputada Morel, a la cual le pido también que sea concisa en lo que va a decir. Así puede continuar la Presidente, yo lo que le quiero solicitar es lo mismo que le solicité cuando vino Marone, es que nos limitemos a los puntos del pedido de informe. Yo voy a recalcar la buena voluntad que tiene el Poder Ejecutivo de venir a dialogar siempre y aclarar los puntos tanto de las cuentas de inversión como de presupuesto. Porque creo que siempre ha habido un buen diálogo cuando se ha pedido aclarar sobre estos puntos o previo al tratamiento de estos proyectos de ley tan importantes para la provincia y para nosotros como legisladores. Siempre ha habido o ha existido un muy buen diálogo. Excepcionalmente ahora nos encontramos que este diálogo se da en el marco de un pedido de informe, o sea que estamos limitados por ciertos puntos que se encuentra hoy la ministra en necesidad de responder porque han tomado todo el legislativo y se han sometido a votación. Entonces, si nosotros a esto lo convertimos en una conversación o en una charla, ya pierde el sentido del pedido de informe, porque esto es, bueno, traemos a contestar lo que nosotros queremos. Entonces ya no es la buena voluntad, sino que me parece que se tergiversa el sentido de por qué el Poder Ejecutivo viene y cómo. Incluso en una interpelación, la ministra tiene derecho a contestar los puntos sobre los cuales se lo interpela, si así fuese, y no tiene por qué recibir preguntas extras. Entonces, respetemos el reglamento, respetemos que estamos en el marco de un pedido de informe, que lamentablemente no hemos elegido el camino del diálogo para hablar y para que el Poder Ejecutivo, como otros años ha hecho y ha venido a explicar con buena voluntad. Hemos elegido el camino del pedido de informe. Entonces, en el marco de que estamos en un pedido de informe, limitémonos a los puntos. Lo mismo dije cuando vino Marone, que es el jefe de programa que está... Bueno, y se quería convertir en una entrevista y hacer otro tipo de opiniones. Entonces, me parece que no hay que desvirtuarlo ni olvidarnos en qué contexto estamos, porque si no, entonces tergiversa y después salen opiniones y titulares que no corresponden. Muy bien, seguimos, ministra. Gracias. Bueno, creo que en cuanto al punto A y B, yo no tengo más nada que agregar. Esos son los números, no sé si hay alguna cosa. Nosotros, esa es con total transparencia explicado la metodología de cálculo de los recursos que ha realizado el Ministerio de Hacienda y el equipo técnico con el que cuenta. Con relación a la pregunta C, gasto mensual vigente en personal comprensivo de salarios más sus correspondientes aportes y retenciones de ley de la Administración Central, como se también el importe correspondiente a la vez explicado el último tramo de aumento salarial previsto para el curso, igual información para la Administración Centralizada y Descentralizada, delegado por organismo. Primero que el gasto de personal es el inciso 1, y nosotros cuando remitimos el presupuesto lo que hacemos es consolidar el aumento que estaba previsto para el año en curso. El año 2019 había previsto un aumento del 40%, ese es el gasto del personal que está plasmado en el presupuesto provincial,
y cada una de las unidades ejecutoras y los organismos centralizados y descentralizados lo resume o lo tiene. En el tomo 1, el gasto del personal, por ejemplo, de la Secretaría General, que es el primero que hay de Gobernación, en la unidad ejecutora 11, Vicegobernación, tiene un gasto personal de 7.176.094 pesos. En el inciso 1, de también la Secretaría General, en la unidad ejecutora 12, programa medio, tiene un gasto personal de 24.735.889. En el inciso, en la unidad ejecutora 1, en la unidad ejecutora número 13, Dirección Casa de San Luis en Buenos Aires, tiene un monto de personal de 21.525.208. Y así en cada uno de los incisos 1 de las diferentes unidades ejecutoras. Unidad ejecutora, Posición 10, Secretaría General. Unidad ejecutora 14, Legal y Técnica. Actividad 103, personal 20.500.230. ¿Sí? A nivel de resumen, y para hacerlo más simple, le puedo leer cada ministerio cuánto previsto de gasto en personal para el ejercicio 2020. Pero en definitiva lo que yo quiero decir es que está plasmado en cada una de las unidades ejecutoras que hemos presentado, ¿no? Secretaría General. Sin ver cada unidad, lo que me está diciendo es que está calculado sin altas nuevas. No, las altas no es que está explicando el monto. La pregunta tiene el monto de personal por unidad ejecutora. Y la otra parte es la... Sí, el punto 4. Básicamente si al calculado salga pero el fondo contestando le pregunto ese. Para calcular el costo salarial. El costo salarial. El costo salarial es el que está plasmado acá, como le dicen, en el inciso 1 en cada unidad ejecutora. Usted toma sobre cada cosa que le pregunto, le estoy cuestionando. No, pero es que está contestando bien. Pero ese es el punto siguiente. Pero es el otro punto. Pero es el otro punto, que acá es el punto 4. Es que sigue. Ya sé si lo redacté yo. Sí, pero por eso, pero usted entonces está haciendo un show, periodístico para que nadie no lo informe. No, porque si leemos para que no informe. Si leemos yo lo que te pedía una moción de orden. Que el presidente le permita que dé el informe y después se nos lo pregunta. No, yo les digo, voy a volver a leer la pregunta porque gasto mensual vigente en personal comprensivo de salario más correspondiente a aporte, retención y delimitación central, como así también importe correspondiente a no haber aplicado el último trabajo de aumento salarial previsto por el año en curso. Igual información por la limitación central, administración descentralizada acelerada por organismo. Aumento salarial previsto para el ejercicio 2019, 40%, entregado por el señor adelanto realizado por el señor gobernador el viernes pasado, por lo cual hemos cumplido con el 40% anunciado a principio de año. Ese 40% del salario, del importe salarial, es lo que hemos plasmado en el presupuesto. Todos los años, y esto no es de la primera vez, siempre el presupuesto se elabora consolidando en el ejercicio siguiente el presupuesto otorgado en este ejercicio. Justamente por esto que decíamos recién, como uno no sabe cuáles van a ser las variables macroeconómicas o la situación económica que va a imperar en la República Argentina el año que viene, uno tiene que ir ajustando el aumento salarial a estas realidades. De hecho, el año pasado ustedes se acuerdan que dimos un aumento salarial y en diciembre aplicamos una cláusula gatillo que dimos un 21% adicional. Esa flexibilidad, cuando hablamos de salario, la tenemos que tener garantizando que no se pierda el poder adquisitivo de los salarios de la administración pública provincial, organismos centralizados y descentralizados. En ese sentido, y en función de la pregunta C, nosotros podemos ver el presupuesto del personal en el inciso 1 en cada una de las unidades ejecutoras que conforman la administración central y los organismos descentralizados, que son, en los tomos, cómo están puestos por no solo unidades ejecutoras, sino también cada uno de los proyectos o programas en los que se divide en definitiva cada una ejecutora. No es que yo tenga que memorizar, está escrito en el presupuesto, pero para hacerlo a título resumido, si quieren, esto lo leo sin ningún problema, cada ministerio tiene asignado su partida de personal. Secretaría General, en una totalidad de personal,
es de 747.935.550. La Secretaría de Vivienda, en la partida personal, tiene 73.927.203. Secretaría de la Mujer, 128.326.648. Es Secretaría de Desarrollo Logístico, 84.066.547. Transportes, 104.730.697.000. Secretaría de Medio Ambiente, 140.848.609. Hacienda Pública, 602.041.968. Gobierno, Justicia y Culto, 198.390.641. Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, 431.829.177. Ministerio de Seguridad, 4.111.528.575. Educación, 7.528.354.666. Hacienda Pública, 254.325.463. Ciencia y Tecnología, 45.494.064. Ministerio de Salud, 6.141.178.166. Ministerio de Producción, 301.244.603. Ministerio de Turismo y Parque, 277.132.134. Fiscalía del Estado, 48.366.069. Poder Legislativo, 289.624.826. Personal, 50.000. Tribunal de Cuentas, personal, 73.149.709. Y después estarían los organismos descentralizados, que es la Casa Social, con un monto de 42.452.246. Y DOCER, 110.095.126. Y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, 17.707.125. Ese es el gasto en personal en cada una de las ejecutoras que está en el inciso 1. Disculpe, ministro, que insisto, pero no, lo que le decía que no hace falta lo de la unidad de ejecutores. Cuando estamos preguntando el gasto mensual en personal, es para saber y poder proyectar cuánto se va a necesitar para pagar el personal del nivel. Perfecto. Esto es en realidad sin el aumento. Entonces esto sería este importe dividido en 3. Porque contempla el aguinaldo. Sería este gasto en personal no tiene previsto ningún aumento para el 2020. Consolida el aumento del 2019, lo dividimos por 3 y tenemos el monto mensual que le corresponde a cada unidad ejecutora. Por ende, si se diera aumento, haría falta recursos adicionales. Exactamente. Si se diera aumento, siempre se va viendo los primeros 3 meses del año cómo reacciona la recaudación y en función de eso, o con reservas o con recursos adicionales, se dan los aumentos. Por lo general, los primeros meses del año siempre hacemos uso de los fondos anticrisis para hacer frente a los aumentos. ¿Sí? Y altas sí prevé. Las altas, le contesto ahora, que es la otra pregunta. El costo salarial de la categoría más baja del escalafón de la Administración Central, indicando el monto de las partidas presupuestarias contempladas para atender las altas de personal en el año 2020. Las altas están previstas, en el anexo 9 del presupuesto. Nosotros hacemos referencia... Y un vasito más para que se tiramos En el anexo 9 nosotros hacemos referencia a cómo se compone la planta de la administración, el organismo de administración central y organismos descentralizados. Para el ejercicio 2020, si lo comparamos con el ejercicio 2019, prevemos altas en docentes por 75 cargos, altas en seguridad por 85 y altas en profesionales y técnicos de la salud por 126. Esos 162 altas que están previstas dar para el ejercicio 2019 están segregadas en la unidad ejecutora correspondiente a docentes, seguridad y profesionales y técnicos. Ya están contempladas en esa unidad ejecutora. Eso sería un incremento neto, ¿no es cierto? Se considera bajas que haya... Hay una baja de 113 personas en el escalafón. Sí.
cuando uno mira el anexo 9 y lo compara el anexo 9 del presupuesto 2020 con el anexo 9 del 2019, se da cuenta donde hay altas y bajas. Hay bajas en... Bueno, sería esos 160 es neto de altas y bajas. 942, 162 sería el neto entre... No, 162 le suma. Es lo que suma con respecto del año anterior a las altas que nos está pidiendo. Pero se asuma, tiene en cuenta el total de altas y el total de bajas. Claro. Exactamente. Porque hay bajas por jubilación. Claro. Y hay por deceso o renuncia o lo que fuera, esas bajas son como, vienen siendo casi vegetativas, ¿no? Tienen un crecimiento que no se comporta muy bien. Salvo cuando se contrató todo el Bendito un tribunal importante, que el año pasado lo vieron reflejado todo en la partida del Ministerio de Hacienda y después se fueron acomodando a medida que se iban estructurando en los diferentes organismos. ¿Y esas bajas están reflejadas ahí? Sí, están reflejadas en el presupuesto del año pasado. Sí. A ver si no estamos. El monto de las partidas capituladas como gasto reservado del gobernador del proyecto de presupuesto indicando cuánto se debe ejecutar dentro del proceso. En la Secretaría General, ustedes pueden ver ahí, para que entendamos esto, Jurisdicción 10, Unidad Ejecutora 10, Actividad 101, Asistencia General de la Gobernación. En el inciso 3 hay 79.820.940. Ese inciso 3 contempla dentro de ese inciso 3 los gastos reservados del gobernador. Para que tengamos la definición del inciso 3, para que sea más gráfico, pero ahí está bueno. Como el inciso 3 está en función del nomenclador de gastos de la Administración Pública Provincial. ¿A qué hace frente la Secretaría General con el inciso 3? Para que todos sepan, o para que todos entendamos. Servicios no personales. ¿Qué incluyen los servicios no personales? Los servicios no personales, esos 79 millones, vienen a hacer frente a todo lo que yo le voy a recitar ahora, como para que tengamos un idea. Servicios básicos de energía eléctrica, agua, gas, teléfono, dice telex y telefax, pero correo, telégrafo, otros. Alquiler de derechos, alquiler de edificios y locales, alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, alquiler de equipo de computación, alquiler de fotocopiadoras, arrendamiento de tierra y terreno, derechos de bienes intangibles, alquileres con opción de compra, otros. Mantenimiento, reparación y limpieza. Mantenimiento y reparación de edificios y locales, mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, mantenimiento y reparación de vías de comunicación. Limpieza de aseo y fumigación, mantenimiento de sistemas informáticos, mantenimiento y reparación de muebles, otros. Servicios técnicos y profesionales, estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad, médicos y sanitarios, jurídicos, contabilidad, auditoría, fiscalización, de capacitación, de informáticas y sistemas computarizados, de turismo, geriátricos, otros, no especificados. Servicios comerciales y financieros, de transporte, almacenamiento, imprenta, publicaciones y reproducciones, primas y gastos de seguro, comisiones y gastos bancarios, internet, iluminación, sonido, montaje, filmaciones y grabaciones, servicios de TV por cable, otros. Publicidad y propaganda, pasajes y viáticos, otros. Impuestos, derechos y tasas, impuestos indirectos, impuestos directos, derechos y tasas, multas, recargos, gastos judiciales, regalías, otros. Otros servicios. Servicios de ceremonial, gastos reservados, servicios de vigilancia, gastos protocolares, otros. Todo eso incluye el inciso 3. El gobernador, esos 79, no lo discriminamos porque son casi de libre disponibilidad. Es lo que va a gastar el gobernador en todo lo que tiene el inciso 3. Sería la Secretaría General. Y dentro de la Secretaría General lo reservó el gobernador. Está claro lo que dicen eso y sabíamos que estaban dentro del servicio no personal, pero le digo porque lo preguntamos, tuvimos una discusión con el Contralor General el otro día.
nosotros cuando pedimos la rendición de estos gastos, se escudaron en que la ley nos permite no rendir los gastos reservados. Ahora, lo que permite no rendir son los gastos reservados propiamente, pero los servicios personales que no son gastos reservados sí se deben rendir. Claro, bueno, pero por eso lo que nosotros queremos saber, y creo que lo debemos discriminar en el presupuesto, es cuántos son los gastos reservados propiamente, pero solo esos van a quedar exentos de rendición, no el resto. Sí, igual lo que queda exento de rendición es lo que se considera como reservado, pero no puedo, claro, tendríamos que sacar directamente por diferencia. Pero por ejemplo, el otro día tanto el contador como... Pero vos lo podrías haber visto como ahora has dicho también, los servicios de limpieza son gastos que están como servicios no personales, pero esos sí deben ser rendidos. ¿Y deben estar? Bueno, pero es que esto es lo que no nos informa. Bueno, ahí lo vemos a eso. O sea, lo que queremos saber es cuánto es gastos reservados, que es lo que queda. ¿Sería asimilable de alguna manera para que se entienda por qué no puedo decir cuánto va a ser el gasto reservado del año que viene? Lo podríamos asimilar al módulo que reciben los diputados y los senadores, que uno dice, bueno, en el presupuesto está contemplado, hay 115.660.483 de módulo total sin aumento de diputados. Esos 116 millones casi, nosotros lo tenemos sin cobro como transferencia. No sabemos en qué lo van a gastar ustedes. Y tampoco, bueno, para mí no. Pero no lo sabemos. Quiero dejarlo en claro para que no se siempre sospecha. No, por eso, perfectamente. Nosotros Lo tienen al final, decimos yo no lo veo. Entonces sería como de discrecionalidad de ustedes en un gasto que ustedes consideran. Para asimilarlo, para que lo entendamos. No, que no lo asimilemos, porque sí, ese está regulado por ley. ley. Ese está regulado por ley y se rinde. Pero este no lo rinde. Entonces, si va a haber una categoría del presupuesto, hay el una gobernador, rendición, pero lo que le planteo es lo siguiente. Se molestó, diputado. Pero en todo caso, porque no está en por eso le tuve que dar la respuesta. Por eso le tuve que dar la respuesta. Pero bueno. Y lo que están en servicio ahora. No, pero antes de que avance, lo que quiero plantear es lo siguiente. Si No hay interpelación, gracias. Si hay un... Vamos a la próxima pregunta. ¿Están de acuerdo todos? No. Si hay un punto del presupuesto que no va a ser rendido, hay que establecer cuál es el monto del que no se va a rendir. Pero ustedes no vienen al Ejecutivo a provincial el módulo, no han rendido. Es que no es frente al Ejecutivo, lo rendimos frente al Tribunal de Cuentas. Bueno, y el gobernador no tiene por qué rendir. Pero que no rinda los gastos reservados, pero el resto sí. Entonces, por supuesto, lo rendirán oportunamente, diputado, quédense tranquilo. No, quiero saber cuál es el monto de gasto reservado. No lo sabemos porque reservado. Y después lo podés sacar por diferencia. Te puedes sacar por diferencia. No me interrumpan. No interrumpo, pero que vos estás interrumpiendo porque querés sacar sacar de el monto del informe. Si no, de lo contrario, es todo el presupuesto. Querés tergiversar el informe. Esto vamos a ir viendo cómo va ejecutando el gasto de los otros. Pero o sea, si va a haber un monto del gasto presupuesto que no esté sujeto a rendición, tenemos que saber cuál es ese monto. No hay ningún monto que no esté sujeto a rendición. No hay ningún monto. A medida que se va ejecutando, como sé tampoco en qué vos te gastas usted su módulo, y lo rendirá oportunamente sí lo sabes, mensualmente. pero es que no mientas en eso, sí lo sabes porque nosotros lo rendimos frente No al estoy tribunal. mintiendo. Y le estás tratando de chicanearnos con una tontería. No, eso sí es Yo lo que te estoy diciendo es que hay, y bueno, y que puede gastar ilimitadamente en gastos reservados, lo que él se le ocurra. Está dentro de la partida que se te acaba de decir. Bueno, pero ¿cuánto dentro de esa partida es? Pero ¿cómo sabes? Decir reserva. Porque además esa partida estaba el año pasado y la multiplicó después por decreto. Hizo una partida mucho más grande que la que estaba presupuestada. Entonces, si va a haber un gasto... ¿Cómo sabes vos hoy cuánto vas a gastar en fotocopia de tu módulo el año que viene? No lo sabes. Pero que por eso tengo que autorizar cuánto es que tiene el gasto reservado. Está autorizado, usted diputado está autorizado a gastar 115 millones para pero por eso el módulo es un monto fijo, el módulo es un monto fijo y lo rendimos. Los gastos reservados son gasto móvil y no está recibido. Ríanse todo lo que quieran, pero acá lo que está pasando es que estamos autorizando un monto ilimitado para el gobernador. Para nada, señor diputado, no quiera tergiversar la información. Bajo ningún punto de vista, como dice el diputado que acá se quiero que quede claro. No le puedo decir cuándo en este momento, porque es a función de que se vaya ejecutando, diputado. Pero sé que puede tener gasto reservado lo que el gobernador se le dé la gana. En realidad no
se podría acceder de Puede lo que tener establece el 80, puede tener presupuesto. 200, puede tener 400. ¿Usted cree que el gobernador no tiene gasto de movilidad, por ejemplo? Que no va a tener que hacer frente, por ejemplo, a tener el vehículo. Realmente lee eso. Bueno, entonces aquí hay un porcentaje menos. La diferencia es lo que rinde de lo que no rinde. No que se agotó el tema. La diferencia es lo que rinde de lo que no rinde. Punto Pues, pero no nos burlen. Si quiere que el gobernador tenga gasto reservado, díganos cuánto van a ser los gastos reservados. El monto por el cual no se incluyeron en las partidas los gastos representativos de la coparticipación en los municipios asociados a ingresos por recupero de deuda nación-provincia, competencias líquidas y aprobados por peso 7.378.749.116. Bueno, nosotros acá teníamos la intención de analizar esto de una manera más... Nos basamos en el sistema de prudencia en realidad. Cuando elaboramos el presupuesto, vuelvo a tener que reiterar que estábamos en julio del 2019. En ese momento todavía no teníamos... Estábamos en esa etapa de negociación de los 120 días que nos había dado la Corte para ver si la Nación nos pagaba o no nos pagaba, y habíamos hecho como una serie de pedidos de la Nación donde había que el 30% lo pagaran en efectivo, el 30% en obras y el 30% en algún tipo de bono transferible o algún título público que estuviera asimilado a los que la Nación tiene en el mercado. En definitiva no se pudo llegar a ese acuerdo y entendíamos que, bueno, ya sea por negociación o por ejecución, algo de la deuda que tiene la Nación con la provincia vamos a recibir en el ejercicio 2020. O bueno, en el 2019 que mediante. Bueno, en este sentido nosotros, por un sentido de prudencia, pusimos el 30% de lo que a ese momento significaba la deuda. Y en ese sentido lo destinamos específicamente, la idea es destinarlo a gasto de capital, y gasto de capital, dentro de gasto de capital a la obra pública, y dentro de la obra pública, a obras públicas que beneficien a todos los municipios de la provincia de San Luis. ¿Por qué no lo coparticipamos en este aspecto y además el 30% simplemente de lo que se espera se reciba? Porque si no llegásemos a recibir estos recursos, los municipios se van a ver obligados a incluir los recursos en el presupuesto propio y les voy a generar quizás un daño. Si esto no entra, uno como ejecutivo puede achicarse y sabe dónde contener determinados gastos. Pero no queríamos trasladar esta necesidad de achicarse a los municipios. Si bien los recursos en su totalidad o la Corte falla y nos da un plan de pago y es necesario rever esta partida presupuestaria, se reverá sin ningún problema. Pero esa es la realidad de por qué al momento de la elaboración del presupuesto esto se consideró así. ¿Puedo, Natalia? Voy a hablar yo. Yo entiendo el argumento de la ministra, pero en lo personal no lo comparto. Y no lo comparto por lo siguiente. Primero porque la ley de coparticipación establece que son recursos de los municipios en el 8%, es decir, el 50% de esos 7.300 van a ir a la masa coparticipable y de ahí el 16% van a ir a los municipios. Por lo tanto, se le puede llegar a hacer la salvedad a los municipios de que con la reserva del caso, porque estos 7.300 están incorporados en el presupuesto provincial como ingreso y después tienen los respectivos gastos que a su vez forman parte de los 62.000 millones y pico que son del presupuesto, están dentro de los 62.000 y vos gastás los 62.000 o invertís los 62.000, por lo tanto estás suponiendo que vas a usar los 7.400. Más allá de que si te dan bonos, te arreglarás y podrás y harás otra cosa, pero estás suponiendo eso. Por lo tanto, a mi entender, esos 590 millones, porque en realidad son 590, 299, 930, yo entiendo que tienen que estar, por una cuestión legal, porque si nosotros aprobamos este presupuesto sin esos 590, el gobierno puede tener un respaldo legal de decir no lo coparticipo. Más allá de la buena voluntad que voy a decir sí, se lo voy a coparticipar lo mismo. El tema es que yo creo que si están incluidos todos los demás conceptos y este concepto corresponde a lo mismo, que en definitiva es un juicio que tenés por coparticipación federal de impuestos, al ser de coparticipación federal de impuestos está dentro de lo que dice la ley de coparticipación, que es el 50% a la masa coparticipable y el 16% a los municipios. Está bien, entiendo.
Habría que ver, hay algunos antecedentes que este no es el total del monto y no siquiera si uno piensa de que llegara a recibir. Lo que yo no quiero dejar, Natalia, o a lo mejor agreguemos un artículo en el presupuesto, pero no quiero dejar que no quede claro que este es un monto coparticipado. Sí, lo que pasa es que ahí yo tengo algo que habría que estudiar un poquito más. En realidad esto, si uno recibiera... No voy a la mala fe del gobierno, o sea, voy a que yo cuando hice los cálculos y todo eso dije, bueno, acá está faltando. Lo que pasa es que uno puede pensar también que si recibiéramos los 20 millones, los 20.000 millones, estos no, ni siquiera podrían ser hasta casi lo que le corresponde a la provincia, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que no estaríamos todavía en condiciones de... ¿Sabe cuál es, Natalia? Que lamentablemente la ley de coparticipación te obliga a ponerlo acá. Porque si vos en pusiste... realidad, si uno piensa, también habría que ver cuando se hizo la ley de blanqueo, el gobierno nacional no lo coparticipó. Y venía el mismo libro. Lo que pasa es que entonces, en ese sentido, yo creo que hay que darnos un tiempo para ver cuánto viene. No tenemos tiempo, Natalia. No, cuánto viene de los recursos esos. No, bueno, pero lo tenemos que poner nosotros. Que yo comparto, que venga lo que venga, esos son fondos coparticipados. Está bien, eso lo podemos... Lo que podemos hacer es, si agregamos un artículo del proyecto, por ahí agregamos un artículo, entonces que digamos que que puede ser que se cobre o con bono, que sea, pero que se prevé el cumplimiento de la ley de coparticipación y que será coparticipado cualquiera sea el monto que se ingrese. O sea, en ese caso, para no moverte el número, porque si te saco 590 millones de acá, vas a tener que subir 590 de los ingresos, lo vas a tener que acomodar. Si no, lo tenés que subir a los 4.361. No, pero eso no entiendo por qué me dice el número. Lo que yo creo que quede claro es que uno también podría pensar que es facultad del Ejecutivo y cuando esto se hace la realidad, la coparticipación, que creo que lo hemos manifestado siempre, pero hay un antecedente que es la ley de blanqueo de capitales, donde justamente el origen de los fondos era exactamente el mismo que este, porque eran impuestos nacionales de origen coparticipación, dejó de pagar y el gobierno nacional no lo coparticipó. Pero eso no es argumento para que no lo pongas vos en el presupuesto. De hecho, en reuniones anteriores que tuvimos sobre estos temas, ustedes dijeron que se iba a coparticipar. No tengo drama de que agreguemos un artículo redactado como un acuerdo, no tengo ningún problema, pero también creo que quede claro que hay un precedente de la Nación de recupero de deudas sin participar a las provincias cuando le correspondía. Natalia, disculpe, ministro, yo le acepto el antecedente. Lo que sí le digo es que nosotros tenemos la ley de coparticipación que dice por que eso esto yo no sé si es tan así. Pero si lo vas a recibir, yo no sé si el concepto es si están coparticipables obligatoriamente. ¿Por qué no? Porque la Nación no coparticipó lo de la ley de blanqueo. Pero si esto corresponde a fondos coparticipables. Sí, lo de la ley de blanqueo también. Bueno, pero la ley de blanqueo, recordemos que era impuestos que correspondían a valor agregado, a ganancias, y a bienes personales y a sí, pero esto corresponde al 15%. Y lo otro era peor. Bueno, pero es el 15% que ha tenido, pero es el 15% que ha tenido, que después se puso. Pero vos fíjate, el concepto, en diciembre del 2015, también hay que recordar de la Nación. O sea, perfecto. La ley de blanqueo. Bueno, si ustedes nos acompañan a nosotros, voy a verificar. Sigamos con la parte técnica. Cuando era el 15%, cuando el gobierno en el 2015, después del fallo, empezó a pagar el 15%. Lo que participamos porque ya entraba directamente en el concepto porque CFI. Era un concepto coparticipado. Exactamente. Y al no firmar el pacto fiscal no te quedaba como valor teórico. Totalmente. Y no podías sacarlo de ese valor teórico. Entonces, yo sé que lo has coparticipado porque lo he estado mirando y lo he estado controlando. Por lo tanto, corresponde al mismo concepto. Del 15 de todos los meses. Desde diciembre del 2015. Así. Por lo tanto, si es el mismo concepto, no podés no ponerlo. No, porque uno es producido de una deuda, cobra con intereses, y el otro es entra genuino como coparticipación. Pero es el mismo concepto porque es lo que te debían de antes, del 15%. Diputado. Yo lo que no quiero, Natalia, es que mis municipios, por ejemplo, no tengan esto, que después ellos no tengan que hacer la salvedad en su presupuesto. Yo lo entiendo. Inclusive tengo los montos que correspondía a cada municipio. Entonces, para nosotros el recupero de fondos coparticipables es coparticipar. Claro, es lo que nosotros decimos, con el antecedente del fondo de blanqueo, como
no lo coparticiparon, dijimos, bueno, que no a son este pocos, marco habría que Natalia, tener para los municipios, no son pocos. cautela. O sea, yo tengo no son pocos, por ejemplo, la ciudad de San Luis 192 millones, 16 millones de Coslay, el caso de mi municipio 8 millones 400. Para nosotros son cifras importantes. Entonces, yo quiero que en defensa de mis municipios, respetando la ley, que este monto... Pero eso no es el 30%, eso es el total. No, esto es lo que le correspondería de acuerdo a los coeficientes por los 590 millones que representan la parte coparticipable de los 7.378 millones. Creo que el pedido es legítimo en cuanto a que responde a lo que dice la ley, no estoy fuera de eso y creo que lo dejaríamos en el aire si no estuviera... O sea, vos me entendiste el plan. Lo entiendo, Si no, no llega. pero por eso digo, Si no llega, no va a ir para nadie y lo peor de todo lo que nos puede pasar es que no llegue porque va a haber 7.400 millones menos del presupuesto que si no lo recuperamos con mayores ingresos no tenemos forma de cumplir la parte de agua. sí, lo que yo digo es que simplemente nosotros tenemos fe que nos va a pagar la nación porque no queda. Vamos a ganar la elección. No queda mal. Pero lo que yo digo es que en realidad para analizarlo ni siquiera es que esto se podría tomar hasta como propio de la coparticipación de la provincia, de lo que le correspondería a la provincia en caso de que se coparticipe. Esta es la realidad, porque de 20.000 millones, la provincia se podría quedar con el 50% de millones, que ya son 10.000 millones. O sea que esto uno podría tomarlo como es lo que la provincia estima que va a ser de ella. Y cuando se recupere realmente la deuda, cuando la deuda es cierta, hacemos los cálculos de coparticipación. Sí, bueno, pero si no lo ponemos, no está Puede no estar, no podemos estar vos en el ministerio, puede estar otro, no lo ponemos, entra la plata. No, pero lo que te está diciendo ella es otra cosa, Alberto. Ahí lo que te está diciendo es que como no estás percibiendo el total, la provincia podría interpretar que se queda con la parte que viene como parte de lo que le toca a la provincia. Claro, pero el concepto... en ese caso... No, pero el concepto sigue siendo de 15. No, pero hoy ella no está coparticipando, hoy el mismo concepto lo está coparticipando. Alberto, un segundo, pero aún en ese caso de que todo sea para la provincia, debería quedar sentado que el próximo ingreso, entonces sigue todo para... Por eso yo hablaba de que nos pusiéramos de acuerdo, que hagamos de última para no modificar, porque esto implicaría modificar acá. Podemos hacer un artículo en el presupuesto que hable de agregar en el artículo del presupuesto. Por eso, yo tengo mis dudas en cuanto a que yo no comparto con la salvedad de que si se que cobra, con la salvedad de que si son bonos y los bonos los tiene la provincia. Y por otro lado también deberíamos dejar en claro que hay una cosa que es realidad. No le vas a repartir todos los bonos a todos los municipios en la proporción, no, pero que da el día que los hace siguiente. plata los bonos los coparticipás también, o sea, hasta eso podemos ponerlo como salvedad. Eso Lo no que tiene yo, problema. justamente lo que te estoy proponiendo, lo que yo no, a mí me parece que está mal es dejarlo a esto sin poner. Nosotros tenemos que ver también, yo creo que eso no sé si lo tocaría ahora. Si llegan a ingresar los fondos, vemos. Ahora que quiero que quede claro, si seguimos la suerte de la ley del blanqueo, el gobernador tiene la facultad de no coparticiparlo. Dentro de como lo ha manifestado, él tiene la intención de coparticiparlo. Vamos a poner que también la coparticipación puede ser directamente en obras. No lo dice la ley. Bueno, pero puede ser como la facultad. De cualquier manera eso ya está reflejado porque hay 7.000 millones de pesos distribuidos en obras en todos los municipios que abarca mucho más que lo que te correspondería por los 590 millones. Cuando recaudas por moratorio, planes de pago y solo que participar. Sí. Moratoria, ¿no? Moratoria, no la Sí, hay. La última que hicieron el año pasado. No, porque era un plan de pago. Entonces, 25, no es lo mismo. Sí, eso no se cobra. Y ese no lo cobra. Claro, no se puede poner eso no es No, la gestora es un ¿Qué quieres saber? Esta, lo del presupuesto, como intendente está más preocupado de... Che, después lo devuelven, ¿eh? Bueno, ministra, algo tenemos que hacer. Vamos a hacer un artículo
vamos a hacer un artículo que lo vamos a poner a consideración de las comisiones. A mí lo que me parece es muy complicado participar algo que no se sabe si se va a tener. O sea, porque es como... O sea, la falta de... Las transferencias con participación, los incisos 5, 7, 5, Sí. Bueno. El nomenclador, que en definitiva el que establece 5.75, 5.85, existe y nosotros no lo hemos modificado, siempre estaba previsto que la coparticipación puede ser destinada tanto a gastos corrientes como a gastos de capital. La ley provincial, la Romano 7622 del 2008, que el régimen de intendentes comisionados establece además en su capítulo 3 del presupuesto, en su artículo 3 y en su inciso 2, que los intendentes comisionados también deben destinar el 50% de sus gastos. Los gastos establece como que los gastos corrientes no deben superar el 50% de su presupuesto. La realidad fáctica también nos dice que de la coparticipación que se recibe en un municipio, parte de la misma va a gastos de capital, no es que todo va a gastos corrientes. Existiendo en el nomenclador la posibilidad de clasificarlas como gasto corriente de gasto de capital y la ley de los municipios de los intendentes comisionados, nosotros lo que hemos destinado es el 25% del monto de coparticipación a gastos de capital. Solamente de los comisionados. No, de todo, porque la realidad práctica también entendemos que la coparticipación es para hacer frente a gastos de capital. El 25% nada más. Esto representa el 1,75% total del presupuesto. O sea, lo que está destinado a gastos de capital, que son 1.000 millones, representa el 1,75% del total del presupuesto. ¿Se entiende? Primero estamos basados en la realidad fáctica. Nosotros entendemos que todo lo que se coparticipa en los municipios lo destinan para hacer frente tanto a gastos de capital como a gastos corrientes. En el caso del intendente comisionado, por ley, el 50% debería ir a gastos de capital. Para el resto de los municipios hemos hecho, bueno, simple y para todos, 25%. De toda la coparticipación, el 25% únicamente a gastos de capital. Porque lo prevé así el nomenclador y porque entendemos que también es una manera de direccionar el gasto de capital. Y si se quiere de alguna manera, esto también es lo que está haciendo el gobierno nacional con el tema de la responsabilidad fiscal y que las provincias fueron saliendo del endeudamiento. No lo lograron, pero bueno, es un camino de prolijidad, si se quiere, en ese sentido. En realidad, prácticamente es el segundo presupuesto que lo estás poniendo. Sí. Porque hace no lo ponías a todo como... No, pero es en el marco de... El año pasado, cuando hubo una diferencia de 425 millones, pusiste 425 millones. También el presupuesto. Que era justo en un importe que había quedado una diferencia. El mismo criterio, después la ejecución presupuestaria no pasó y el doctor va a... Pero este es el segundo año que se pone. Sí. No se pone. No, es el segundo año y esto es una... basado en la actualidad práctica y que existe el nomenclador y la ley de los comisionados de la seguridad. No estaba y es el segundo año. Sí, y aparte la realidad fue que se dio a la Cámara una corrección del presupuesto con un importe que coincidía justo con una diferencia que habíamos reclamado de gastos corrientes. Por eso fue así. Podemos buscarlo del año pasado, que ustedes mandaron una corrección, mandaron un par de hojitas en donde modificaron solamente los montos de las coparticipaciones del municipio, separate corriente y capital de los municipios para que coincida con el reporte de la declaración. No, yo hice tenemos los en algún lado que mandaron la corrección, Sí, no, si eso no decimos que se modificó el Banco General, se modificó la composición de los gastos de la coparticipación, porque todos los presupuestos desde el año pasado, todas las transferencias de los municipios las cogieron. El año pasado es la primera vez que aplicamos esta metodología, fundado en esto que le estoy explicando. No lo veis, no es que es caprichosa, ni arbitraria, ni nada. Podrán coincidir o no, pero nosotros entendemos que
Si hay una ley que es la 622 que establece que los ingresos comisionados tienen que destinar el 50% de gasto, no más del 50% de gasto corriente, entendemos que el otro 50% de gasto de capital. Y prácticamente entendemos que también todo lo que se coparticipa en los municipios parte lo destinan al de gasto de capital. En ese sentido, solamente el 25% lo hemos puesto como gasto de capital. Si después no se cumple, no hay ninguna sanción ni nada por el estilo, ¿no? No, está bien, me parece que los intendentes comisionados tiene total sentido, la ley de los países. Y en lo otro, bueno, alguna parte la dotación para el capital. Máximo el 25% hemos puesto, creemos que más. Entendemos. Bueno, 8. La composición de los gastos que fueron incluidos en el concepto establecido en 78. Acá lo separamos dentro de la educación, del artículo 23. Educación. Lo separamos por unidad ejecutora y después, para que tengan más o menos claro. El general son 18.552.324.584. De eso, el Ministerio de Educación tiene 15.649.746.254 y representa el 25,18%. Ciencia y tecnología tiene 1.124.191.976 y representa el 1,81%. Deporte tiene 977.468.334, representa el 1,57%. Y cultura tiene 800.918.020, representa el 1,29%. Eso da un total de, representaría los 18.500.000, representan el 29,85%. La Constitución exige el 23, con lo cual solamente con educación solito estaríamos con el 25,18. Para educación. Y es el 25,18. Entonces acá lo que sumás son las 4 jurisdicciones. Sí. Solo Partes de estas no jurisdicciones, no todo lo que tiene que ver con lo que la finalidad de función nos Son finalidades. Son por finalidad de Sí, función. exactamente con cada Ministerio. Acá tenés obra de educación que está en obra pública, tenés los jardines maternales que están en desarrollo social. Lo que pasa es que al leer el presupuesto no está impreso, es decir, esto se asigna tal función. No ves con la finalidad de función. Por eso te lo detallamos. Pero de hecho, lo que es deporte es también educación. Sí, la parte de deporte y educación a la finalidad de la educación, por eso está todo sumado. Pero aún sacando el resto, que es tecnología, deporte y cultura, que es finalidad de función, llegamos al 25,18. No surge del precio. Perfecto, pero la próxima, si llego a estar como estoy, lo hacemos. Bien. Punto 9. Detalle de los distintos planes sociales por el año 2020. ¿Ah? ¿Y seguí? Punto 9. Sí, no, te estaba dando la ¿Querés que lo lea yo? Los planes sociales previstos para el año 2020, indicando la cantidad de beneficiarios proyectados y el valor unitario del beneficio. Asimismo, para el informe, si dichos gastos fueron considerados gastos de capital y teniendo en cuenta la definición y naturaleza de los proyectos de inversión, fundamente el motivo de dicha clasificación. Bueno, primero que nosotros siempre lo consideramos proyectos de inversión esto y es como una política desde que se creó el plan de inclusión, porque nosotros entendemos en un sentido amplio que estamos haciendo una inversión en justicia social. Y si uno analiza los documentos de la CEPAL o de otros organismos internacionales, todo lo que tiene que ver con hacer frente a los casos de marginalidad de las personas humanas, de las personas físicas, en realidad sí se interpreten como inversiones. En un sentido amplio y técnico también está totalmente respaldado, porque esto para nosotros es gasto de capital. Es una inversión para la persona sale de esta emergencia en la que se encuentra y se reinserta en el mercado laboral o de la jubilación o lo que fuera que sale del sistema de lo que es el presupuesto. Siempre ha sido considerado gasto de capital. Esto siempre ha sido así. En cuanto a la cantidad de beneficios y el monto, nosotros
hemos previsto para el presupuesto que viene la continuidad de los mismos planes sociales que están vigentes o que estaban vigentes a julio del 2019. Estamos hablando de pañuelo solidario, 22 AG y si se quiere de alguna manera que no sé si cuadra lo relacionado con los combatientes de Malvinas, que son contenciones sociales, que son inversiones sociales, que tienen que ver hasta que pasen esta emergencia social por la que está atravesando. Y los documentos del CEPAL son excelentes en esta definición. Por eso está bueno que por ahí, si quieren, se los acerco, se los paso por medio. Beneficiarios del pañuelo solidario o del plan solidario siguen siendo 31, son 31.200. Excombatientes tenemos 113 y beneficiarios de la beca 22 AG son 21.000 personas. Si nosotros consideramos esto con 2 sets de ART, llegamos al monto que tiene cada uno de estos planes en el presupuesto. En eso te quería preguntar, porque creo en una entrevista que habías hablado del número de 70.000 planes sociales, beneficiarios y planes sociales. Quizás si te sube, quizás esta suma me daba mucho. Pero puede haber sido a principios del plan, cuando había más inscritos, más beneficiarios de lo que tenemos hoy. Hubo una merma, no eran casi 42.000 y los 22 eran casi 30.000. Por los números que acabas de dar serían 5.000. Claro, hoy sí. Ale, depende, también puede ser el momento en que estaban las 2 becas, que era la 22. Ay, eso no me acuerdo cuándo es la fecha de la beca, pero sí, de la nota. Y ha habido disminución. Los que nombraste no incluiste los de plan de inclusión, ¿o no? Sí. No, los planes de inclusión no existen, acuérdate que pañuelos sociales son planes de inclusión rican por la ley de plan de inclusión, pero son pañuelos solidarios. O sea, están dentro de los 31.200. Los pañuelos solidarios son 31.200, son los planes de inclusión. Y ahí tenés el programa Empezar. El programa Empezar nosotros no lo consideramos un beneficio social, es un proyecto de inversión para nosotros. Promoción fiscal. ¿Y ahí cuántos beneficiarios? Hemos calculado para el año que viene 5.000 beneficiarios más o menos. Que ahí tenés 578 millones. Porque había que hacer una ponderación entre los que pueden entrar con el beneficio de 4.000 y pico y de los 6.000 y pico, son distintos planes. Y estábamos terminando, en esa época recién estábamos recibiendo la demanda de los chicos de que si tenían estudios o no tenían estudios, estaban como aprendiz, entrenamiento o puede que esté también con contrato a tiempo fijo, con lo cual ya estarían insertos en el mercado laboral. Pero el resultado a veces no va a depender de vos, sino de la de la demanda, de los chicos. Si yo los tomo acá, los tomo acá. ¿Cuál de las todavía? Ese tiene un algoritmo medio complicado para poder plasmarlo. Esto va a ser más seguro sobre los percibidos y sobre los presupuestos. Otra pregunta, el otro día el gobernador anunció aumentos sobre algunos planes, sí, que obviamente no están en este contenido. No. Eso va a implicar un aumento de partidas ahora y obviamente que se va a trasladar el presupuesto. Bien, punto 10. El motivo por el cual los gastos vinculados a las partidas de funcionamiento y de personal docente de las escuelas autogestionadas y las subvenciones a escuelas públicas y gestión privada fueron imputados como gasto de capital con las partidas de funcionamiento y de personal docente de las escuelas públicas de gestión privada fueron considerados gastos corrientes. Me parece que ahí había un error en la formulación, pero igual no entiendo. Me parece que esto es referencia a la parte del sector público y la o sea, que haya, lo que queremos saber es por qué hay un criterio distinto en el sentido de que, por ejemplo, el pago de personal docente está como gasto corriente, pero la subvención a la escuela privada, que es para pago de salario docente, está como capital. Porque en realidad entendemos nosotros que la subvención se calcula en función de la cantidad de personal docente, pero no tiene el destino a hacer frente al pago de sueldo. La escuela puede hacer con esto lo que considere pertinente, el colegio público de gestión privada. Entonces ahora lo estamos entendiendo como un sentido de inversión en educación en el sector privado. Es como si fuera un aporte a la educación del sector privado en un sentido mucho más amplio. Educación pura, digamos. El docente para mí sí es está calculado en base a eso, pero no es una simulación. Exactamente, no es que lo tiene que gastar en eso. La UCE tiene un cálculo basado en eso, pero va para los gastos que demande la educación pública de gestión privada, en el sentido amplio de este concepto. ¿Sí? En cambio, el docente de la administración pública es docente de la administración pública, que también es discutible si es gasto corriente de capital. Porque en definitiva está impartiendo capital, está formando
El mismo concepto que tomamos. Hay que, esto es. Y en definitiva la educación para mí es un gasto de capital. Y la salud es un gasto de capital. Un gasto en prótesis es un gasto de capital. De que aumenta la vida útil, le da mejor calidad de vida. Una droga, un enfermo de SIDA, un enfermo de esclerosis múltiple, si yo no le doy esa droga, se muere. Entonces es una inversión, es mantener vivo. No es un gasto en un remedio como un ibuprofeno, un paracetamol que te va a curar un resfrío de una enfermedad transitoria. ¿Se entiende? Habría que rever todo esto. esto. Creo que en algún momento, si es que existe el tiempo y la voluntad, ministra, podríamos armar algo de determinar cuáles son. Me encantaría. Para que todos sepamos qué es lo que es y de una vez por todas. Estos son criterios y es discusión permanente en los ámbitos del Ministerio. Así como los organismos profesionales te dicen qué es lo que va en cada cuenta, podemos hacer algo parecido, qué es lo que va en cada concepto y explicarlo, ejemplificarlo y bueno, habrá que discutir y seguramente no nos pondremos de acuerdo y seguiremos pensando otra cosa. O sea, acá se viene discutiendo hace mucho por el tema de la regla fiscal del 50 y 50. Justamente, entonces por ahí si en algún momento nos ordenamos y que si hacemos una pequeña comisión de no mucha gente, no tengo ningún problema, pero armamos algo y lo dejamos hecho ya y lo dejamos por escrito. Entonces, es bueno para ustedes y es bueno para nosotros que... Me parece genial, primero por dos puntos de vista. Por un lado, para que nos permitiría a nosotros darle toda la herramienta en la que nos basamos al momento de elaborar el presupuesto y por qué definimos un gasto corriente de capital en función del momento que está atravesando la República Argentina, que tiene muchísimo que ver, o cómo está el nomenclador en detalle y que quizás por ahí no coincidía o no había discrepancia o no había un sentido. La verdad que yo soy que estoy en el Ministerio de Hacienda y considero que estos gastos están bien clasificados como los clasificamos según el criterio hoy, que no puede haber más el mismo criterio de los Ministerios de Hacienda anteriores, pero tampoco tenemos por qué ir modificando, si el nomenclador los preveía, o sea que no es que lo inventé yo y simplemente le di el destino que el nomenclador ya estaba. O sea, no es que yo vine a crear un nomenclador nuevo y dije esto puede ser de capital porque antes no era. No, el nomenclador lo prevé así. ¿El nomenclador cuál es la aprobación formal? Decreto. Es viejísimo el nomenclador que tenemos. Hasta se podría reformular un nomenclador. Recién te leía telefax. O sea, yo no. Entonces tendríamos que rever. Eso es un trabajo que lleva su tiempo. La verdad que si yo lo tuviera con más... sin tanto estrés lo podemos hacer. Pero sí estaría bueno, porque aparte compartimos información que obviamente el Ejecutivo lo conoce y lo discute a nivel nacional, y bueno, por ahí no tienen ustedes por qué conocer el detalle y está bueno que se dé esta discusión, no hay ningún problema. No existen en los consejos profesionales nada. No, los consejos profesionales de ciencias económicas salvo que hagan un curso específico de contabilidad, de administración pública, no lo van a ver nunca. No. Y además cada provincia... ¿Tenemos algo, no? Están tratando de hacer una cosa que unifique todo esto, pero como siempre armó la comisión para que no salga, ojalá. ¿Pero se está trabajando a nivel nacional o no? En la Comisión Federal, en la Comisión, en el CFE y en la Comisión de Fiscal. De responsable fiscal. Se está trabajando sobre esto, porque tendríamos un antecedente. O sea, lo que nosotros vemos año a año, y no lo digo como una crítica a la formulación de política, sino que la exigencia que tiene la regla fiscal de la Ley Permanente de Presupuesto del 50-50 hace que cada vez más gastos se computen como de capital para dar con esa regla. Y lo que venimos analizando es si, más que evaluar esas categorías o esa clasificación, no... Podríamos ajustar también esa regla, eso eso lo podemos dejar al criterio y ustedes analícenlo. Lo que nosotros sí entendemos que como es la tendencia de la responsabilidad fiscal y todo el mundo busca llegar a este 50-50 a nivel nacional, lo que están haciendo es justamente entender y desagregar cuál realmente es gasto de capital y cuál es realmente gasto corriente. Porque si no pasan a ser como de corto plazo todos gastos corrientes. Y en realidad el gasto corriente no solamente el que se consume en un año, sino el que tiene alta durabilidad, o que dura más de un ejercicio. Y en ese sentido la contabilidad pública es mucho más mezquina que la contabilidad privada. Porque te destina como gasto corriente mucho más gasto que vos en la contabilidad privada los vas a destinar como gasto de capital, o los vas a amortizar. Entonces, si uno quiere llegar a compatibilizar estas dos cosas, sí está bueno dar la discusión. Yo entiendo que no es quizás el problema del 50-50,
El problema es que hay muchos gastos que no son corrientes, sino que son de capital y la contabilidad pública no lo supo ver en ese momento. Como tampoco vio la partida doble, que es hacia donde tendemos nosotros. Nosotros queremos una contabilidad pública de partida doble. Hoy no la tenemos. Y esa es la tendencia. Cuando tenga la contabilidad de partida doble, todos estos gastos también se van a poder clasificar más parecido a la contabilidad privada que a la contabilidad pública. Esa es una discusión que se está dando. Por eso podemos no coincidir mucho en el criterio de clasificación del gasto como dos contadores al momento de poner una empresa arman el clasificador de cuentas. Cuando vos hablabas, por ejemplo, recién de lo de la CEPAL y demás, es porque están avanzando mucho en términos de los estándares de cómo clasificarlo en el organismo internacional. Totalmente. Para ir una referencia normal. Más que nada porque estamos hablando del Caribe para abajo y de toda la crisis social tan grande que viven los continentes que están dentro de su análisis. Bien, entonces, motivo por el cual los gastos... Ahora, el 11 tenemos un error nosotros. 11, 13 y 14 son errores nuestros. Y acá los dejamos para que los corrijan. Sí, porque no hay coincidencia. No, nos equivocamos. Perdón, 11, 13 y 14 entonces. Sí. Bien. No, estos son... Sí, el 12 nos quedaría. Y el 11 que debiera ir según lo que dice la parte central del presupuesto. Eso es claro, porque eso estaban... Para que lo corrijan, sí. Pero esto hay que darle entrada, ministro. Bueno, no, pero lo en el despacho. Lo metemos como parte del despacho. Lo ponemos como parte del despacho. Exacto. Si sale en conjunto, si no, no lo vas a poder poner. Está bien. Y bueno, pone cada uno. No, por del eso, despacho pero digo, puede... va a salir si sale en conjunto. Me parece mejor darle ingreso que quede como ingreso. No, es que el ingreso va a quedar sí o sí. Y el 14. Esa es la ventaja. Entonces queda sobre el 12. Que no modifique el monto total. Está bien, está bien. Creo que son dos cosas. Sí. No, pero... Esos puntos de educación y eso está así, que veo que es lo que está corriendo. Ahora, lo que preguntamos del 11 es porque, claro, si ves por ejemplo, en el presupuesto, en lo que son entidades autárquicas, es como que figura dentro de la parte central del presupuesto un monto como proyecto de inversión. Pero después el ente reconoce como gasto de capital. Por los aportes. Entonces, eso no sé si es porque es distinto el concepto de proyecto de inversión respecto al de gasto de capital. Sí. Igual ahí hay una corrección en la donde yo te pongo, hay una corrección en la UPRO sí, que el proyecto de inversión son 198 y gasto de capital que informa la UPRO es 2.400.000. Porque en realidad el proyecto de inversión para nosotros, todo lo que sea aporte, es como que lo invertimos en los entes descentralizados. Eso después, por ejemplo, como la obra pública. La obra pública va a tener obra pública por 1 millón de pesos, pero vas a pagar con eso mano de obra y gasto de corriente. ¿Entendés? Claro, porque... La inversión se desglosa. Sí, o sea, vos lo pones por 1.100 a la ULP, como proyecto de lo pones como inversión 1.100 millones, y lo que informa la ULP son 635. Claro, millones. 635 millones. ¿De capital? Sí, de capital. Claro, pero para mí la inversión es el aporte que yo le doy a la universidad. Todo, por el total. ¿Cómo destinar? Y es lo mismo que la obra pública. Yo a la obra pública le contrato, más allá de que tenga que contratar mano de obra, o cosas que se rompen, o cosas que no duran más, o cosas que no son de capital. Es la inversión en su conjunto. Claro, la subdivisión decís vos, claro. Exactamente. Por lo que decía, yo le doy 1.100 millones si va como aporte, a la punta, a la Universidad de la Punta, y entonces después como una inversión que yo hago en ese. Vos hacer el destino general es capital o corriente y la subdivisión eso es otra cosa. Para el gobierno es un aporte al organismo. Claro, por eso digo, ahí es capital y la subdivisión después lo queda... que se le encomendó, para que cumpla lo que tiene que cumplir. Si hay gasta de corriente... Si dentro de eso hay una parte que es corriente y otra parte de capital, eso lo viene el organismo propiamente. Claro. Lo que decís de la obra pública es porque cuando vos entregas dinero para la obra pública lo pones todo como proyecto de inversión, más allá que dentro del proyecto en sí haya mano de obra. Claro. Exactamente.
A eso atiende esta diferencia. Oye, el mismo criterio de ciencia y tecnología, que son 1025 contra 731. Claro. Porque acá tenés, por ejemplo, todo el mantenimiento de la autopista de la información de los compras. El mantenimiento de la autopista es un gasto para nosotros sumamente de capital, porque si es como casi todo el tiempo estás amortizando ese gasto. Pero sin embargo, cambias antenas, pero hay una parte que es par de obra. Que corriente, pero no figura que es claro. Eso. Pero para mí es la por eso que es corriente y figura como capital por ser mantenimiento. Justo mencionaron lo de la UPRO, porque la UPRO tiene en total 198 millones, 180 millones. Pero después el otro día hicieron el anuncio de esto de la UPRO. Pero eso para la gente, en obra pública está la UPRO. Es la construcción. Claro. Todo eso pero acá te hay lo 198 millones y 2.400.000 de la UPRO. No lo vas a ver en la UPRO. Inversión de obras. Eso lo vas a ver en el Ministerio de Obras Públicas. Claro. Sí, pero por eso en el de obras figura todas las obras de UPRO 180 millones. Y ahora la gran parte de los anuncios del otro día no era sobre la UPRO. No, porque de la UPRO, ¿vos viste la del anuncio cómo era? Son sub que tienen multiespacio. Dentro de ese multiespacio, una partecita va a funcionar la UPRO. No es que los 100 y pico millones que sale cada multiespacio es para todo para la UPRO. Hay una parte que va a funcionar la UPRO. Pero entonces de esos centros integradores no está ninguno previsto en el presupuesto. Sí, están todos. ¿Bajo qué obra? Obra pública. En obra pública. Grande obra de arquitectura. ¿Puedo decir los 1.470 millones de todas las obras? No, porque en realidad es así. Claro. Lo que se anunció el gobernador y la obra que anunció el gobernador son como zonas de multiespacio, recreación o lo que fuera. Donde, como decía el Trump, va a funcionar. Va a haber escuelas generativas, va a haber polideportivo, va a haber contención cultural, va a haber contención deportiva, va a haber contención, va a funcionar además la UPRO, va a haber comisarías en algunos casos, va a haber tratamiento de bomberos, va a ser como muy amplio. Eso está puesto para, eso es lo que en principio eso serían uno por municipio y eso sería el destino del cobro de la deuda. Y ese ya está en las grandes obras de arquitectura. ¿Sí? ¿Pero estás hablando de esto, Natalia? No. En el Ministerio de Obras Públicas. No, estas son obras en ejecución. Por eso no. En grandes obras de arquitectura. Sí, por acá lo tengo. Esto es. Varias obras, 3.349.000. Esta es la partecita de uso. Sí, esa sí. La que Pero después, esto es solamente 20 millones. sí, son los 1.470, pero en grandes obras tenés 349 millones y UPRO, que dice obras varias UPRO. Sí, pues es la ampliación de la UPRO grande, de la de Mercedes. Esta que dice obras varias UPRO viene Mercedes. Pero sea lo de los centros integradores. No tan grandes obras, no tan grandes obras. Acá hay una pública que ejecuta No, porque Está listado como centro terminación de integrador. Zoom Villa Mercedes, dice nada más. No está pero... Debe estar, esto debe estar dividido así con la escuela, no sé, a ver qué tipo de ustedes. Claro, es como para saber si lo que se anunció estaba ya integrado. Sí, porque puede ser que esté, por ejemplo, en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de seguridad. No, hay unas que, claro. Sumando cada una de esas, se imputa a esta parte, la parte de obra, la obra y así. Estoy imputando según la obra. Lo que pasa es que, por ejemplo, dentro de las que anunciaron, está la refacción del centro educativo número 21, de la escuela 66, Monseñor Tibet, de la escuela 434, Nuevos Desafíos. Esas, si bien no están individualmente como obra, si Esto debe hay, estar en educación. claro, no están como obra individual, pero si hay una parte que dice mantenimiento recurrente de obras de emergencia, 40 millones que podrían entrar ahí, digamos. Pero después... Y la otra tendría que Obras mirar varias UPRO. educación. Sí, lo que pasa es que lo que no encontré son los centros integrados. No, porque están formados por toda esta parte. 155 millones. Acá hay obras Mira, varias que de hicimos la cultura. parte de educación, la parte de salud y la parte de cómo está conformado cada centro, cada asunto.
cómo lo van imputando desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿entendés? Sacaron un poquito de Claro, cada porque obra como una parte va por educación, yo lo tengo que imputar a educación. Una parte va por cultura, tengo que imputar a cultura. que agruparían la obra pública distinta de esas distintas áreas. Claro, porque después lo va a recibir cada unidad ejecutora que le va a tener que administrar. O sea, se termina la obra. La parte que tiene que ver con la UPRO. La UPRO y se administra con la UPRO. La parte que tiene que ver con cultura, la recibe cultura y se dedica con cultura. Seguridad, sí, comisaría. Igual, aunque hay que ver bien dónde está previsto eso. Pero yo y están los 4.500 millones que ahí terminaríamos. Y vos decís que para mí con seguridad, con las sanitarias, con la delegación, Mucho, 12. Destino que se le asignarán las fuentes financieras por disminución de activos financieros, pesos 2.209 millones, indicando a cuánto asciende el fondo cíclico y cómo se encuentra conformado. Estos serían, las aplicaciones financieras serían las reservas en definitiva. Las reservas son economías de partida de ejercicios anteriores que después de haber participado, la provincia le queda como de resguardo. Entonces son de libre disponibilidad. Es casi como si fuera de renta general. Entonces están asignadas al renta general. ¿Sí? El saldo que se informó días atrás, por ejemplo. El otro día nos detallaron el saldo del bancario, de cuentas. Exactamente, parte de eso viene acá. Parte de eso. Parte de eso. Esto es lo que vamos a disminuir. Y eso que se disminuye es de libre disponibilidad, porque es parte que la provincia, de sus propios recursos, no gastó para generar este fondo de dar y desparramado en todas las políticas que ustedes Lo que no quedó claro ahí, comentarlo si queréis, no, porque pero no quedó claro lo que eran las deudas de proveedores que se habían listado. De pago sin pago. Se les hizo un lío importante. Las órdenes de pago sin pago así. Y matricula y que más componía en esa parte. Nosotros cerramos la fecha el 31 de diciembre. Tú sacas fotos y lo que hay es esto. A forma que un expediente te quedó ahí dando vuelta, lo tenemos que informar y las órdenes de pago sin pago eran, por ejemplo, plan de inclusión social. El plan de inclusión social lo pago por lo general. Lo de diciembre lo pagamos los primeros días de enero, pero no se puede imputar el ejercicio de enero. Entonces yo lo imputé en diciembre del 2018 y lo pagué el 15 de enero del 2019. Entonces es una orden de pago confeccionada, lista, pero no la mandé a pagar, porque la voy a mandar a pagar cuando sale el dinero efectivamente. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que había una diferencia entre lo que mostraba el contador y lo que decía el Tribunal de Cuentas. Porque el Tribunal de Cuentas son unos líos, bárbaro. Yo les digo que los de pago son limpios las cuentas del Tribunal de Cuentas. Porque eso yo no sé cómo lo calculan ellos. El concepto de la orden de... Para darte el número global, el Tribunal de Cuentas había hecho el acuerdo de finales del 2017. No lo he visto, te juro que no vi y decía, se mandó a pagar sin pago 4.000 y pico. 4.198. Claro, después dice... Este ejercicio... No, el 31 de diciembre de 2017. El anterior. Ese monto estaba mal. Yo te lo dejaría aclarar desde hace un año que estoy declarando que ese monto no era así. Ese monto estaba mal. No es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Ese monto es un borrador del Tribunal de Cuentas. No, pero de acuerdo, No, bueno, pero eso no es de este. No, diciembre del 2017. Este lo menciono, porque decía que se había mandado a pagar sin pago 4.000 y pico. Que se habían pagado de esos 1.000 y pico, 1.400 y de nuevo se había mandado a pagar sin pago 1.000 y tanto. 1.074. Bueno, pero yo sé eso que hace el Tribunal de Cuentas no. Al ver los dos acuerdos nosotros dijimos hay 3.800 que están sin pago. No, Jesucito Santo, estaríamos todos incendiados acá. No, Dios mío, no. Porque está hablando nada más y nada menos que el 10% del presupuesto. Y Caca se queja hábil para engañar a la propuesta. Dijo, tiene un déficit la provincia de 3.000 millones. Que es mentira. La provincia no tiene déficit, no tiene deuda. Ya sabemos, Domingo, que usted... Tiene superávit. Usted sabe, usted... No. Esos 4.000 no sé cómo lo calculo, la verdad que no es lo que... Este es de 2017. Este es 2018, ¿me entendés?
Entonces, entre 2017, si me pone que... Esto puede ser un error de tipeo, si me pone 4.100, me tengo que pagar 1.400, digo yo. Este es el número, es que este debe ser el número que debe ir acá. Por eso. ¿Sí? Sí. Respalda lo que dijo el contador, entonces. Sí. De que el 1.400 era el total. Sí, que siempre es como la deuda que le damos deuda flotante. Lo que me gusta es el rol de diciembre de tu ejercicio. Por ahí no pagaste ganancia. Porque todavía no es el momento de pagarse, pero eso te devengo ganancia. No, el concepto está claro. Lo que no estaba claro era la diferencia entre lo que reportaba un órgano y otro. Que no es el Ministerio de Hacienda. Perdón. Para mí el informe ha sido excelente. Perdón que termine que puede disculpar. Si al principio fue un poco claro o le faltamos respeto a la prensa o a quienes están del otro lado, que por ahí lo que importa es que esto quede. Yo tengo que ser 100% sincera. La Argentina está pasando momentos crueles. Y esto es, y duele en el alma ver esto, porque uno se levanta por ahí y ve gente que tiene un montón de necesidades y tiene una cara de preocupación, de angustia o desesperanza que es muy difícil irse a dormir pensando que uno maneja la administración del gobierno. El gobernador tiene encima una mochila que no es para nada liviana. Estamos atravesando una crisis que, sin echarle culpa a nadie, ni decir por qué, porque para hacer neutral la cama, sacándome el color político que tengo que ser realista y como ser humano tengo que decir que estamos atravesando una de las crisis más complicadas, por lo menos que he vivido yo en la República Argentina, que ha generado desesperanza, mal humor, irritabilidad en el pueblo argentino, y San Luis no está exento de eso. Yo le pido prudencia al momento de manejar la información. Yo le puedo garantizar que todas las políticas que se anuncian y que están presupuestadas están respaldadas con los recursos suficientes para hacerle frente. Porque nosotros tenemos que garantizar primero que la gente esté tranquila de que va a cobrar el sueldo, de que va a cobrar el beneficio, de que vamos a tener garantizada la salud, de que tiene garantizada la educación y de que tiene garantizada la seguridad. Si en esto no somos responsables todos, podemos generar alguna incertidumbre. Cuando generamos incertidumbre la gente, imagínense a sus papás, imagínense cómo afecta a sus hijos, más si son chiquitos. Entonces, este presupuesto, sí, podríamos discutir si queremos conocer o no los datos reservados del gobernador. No van a mover la aguja, ni nos van a mover la aguja los módulos de diputados, ni nos van a mover la aguja que no tenga que algo capital o corriente. Lo importante es que se puedan ejecutar las políticas, que vamos a tener el hospital más grande de la República Argentina y más moderno de la República Argentina, y va a ser público, que vamos a tener un montón de centros donde van a poder estar contenido cultural, deportivamente y hasta el nivel educativo, todos nuestros niñas, niños y adolescentes, que vamos a hacer todo lo posible para paliar la crisis, que vamos a abrir además de los merenderos los comedores para aquellos que necesitan almorzar, que hoy no pueden hacer frente o este gasto les permite o les impide hacer consumir en otra cosa. Se quiere decir que el presupuesto, transmitirle que el presupuesto que lo remito no prevé endeudamiento. Bajo ningún punto de vista la provincia de San Luis se va a endeudar, no tiene déficit, no vamos a gastar más de lo que entra. Quédense tranquilos, si en algún momento la cosa se pone complicada o la vemos venir, pero lo primero a lo que vamos a recurrir va a ser a ustedes, pero en principio está garantizado que esto se puede hacer. Se puede hacer. Este presupuesto tenemos que discutirlo en grande. Son 60.000 millones y es la única provincia de la República Argentina que no tiene un peso de deuda acá y no tiene previsto déficit fiscal ni financiero. Y que aún con esto estamos disminuyendo las reservas solamente en 2.000 millones. Es decir, que si Dios quiere, vamos a seguir teniendo fondo anticrisis. Esperemos que no se profundice más la crisis este último semestre. Entendemos que se ha profundizado mucho estos 2 meses y por eso hemos lanzado esta medida, por eso se convocó el Consejo Económico y Social y por eso necesito comprensión. Por eso quise venir personalmente acá, por eso quiero que entiendan que más o menos le podemos haber errado en algún número. No te voy a decir que somos gente ni perfecta ni una computadora. Cuando uno habla de futuro incierto, sí hay probabilidades de error, sí. Pero no hay un error tan grosso o burdo que no nos permita hacer frente a todas estas políticas.
Y si hay un excedente de recursos, la va a ir el fondo anticrisis. Y lo vas a ver. Y lo vas a ver como te lo dijo el contador Marone en la reunión anterior. Discúlpame que el atrevimiento de excederme en esto, pero creo que es oportuno y creo que todos somos solidarios, que estamos todos en la preocupación de la sociedad. No creo que ninguno de los que está sentado en esta mesa no piense. No hay problema y no nos afecta las palabras que se usan, pero sí tenemos diferencias, por ejemplo, en cuanto al tema del cálculo de recursos, porque en los proyectos de presupuesto que ustedes envían, toda subestimación que se hace incluye que después el gobernador por decreto destina. Igual, por lo general, cuando hay una subestimación es lo que se destina a los aumentos salariales del año que viene, porque como yo te he explicado recién, esto no tiene contemplado el aumento salarial. Entonces, si ingresa dinero de más, ojalá y Dios quiera, va a ir para el dinero. Pero no podemos cerrarnos en eso. Eso también es técnica presupuestaria. Igual no venimos tan mal. Por más que imprevisible, por más que imprevisible, por más que no se puede, no se puede. Preguntarle a eso para que se sepa, porque no va a traer La justicia. si venimos profundizados en la crisis, ¿en qué sentido? Si uno analiza cómo vienen los recursos, tanto de origen, los recursos federales y los recursos provinciales, todos vienen en crecimiento, pero en términos reales estamos por debajo de la inflación. La inflación está creciendo mucho más que el porcentual que crecen los recursos. Porque sí, por ahí tenemos que sacar nuestra propia inflación y ver por ahí. Nosotros sacamos nuestra propia inflación. Por la propia inflación. Y ahí veríamos. De hecho, lo comparamos con la inflación de estatificación de la provincia. No la inflación de la inflación del gobierno. Pero ya vamos a ir más lejos con la discusión. La inflación del gobierno, así como un industrial dice cuál es mi inflación, bueno, cuánto me cuesta esto, que no puede ser la misma que la inflación que habrá. El gobierno tiene que regirse por el pauta de la macroeconomía. Sí, yo lo entiendo, pero por ahí... No puedo generar una inflación adicional. No es que generes nada, es para hacer un cálculo propio. Bueno, eso lo podemos discutir, va a ir mucho más largo, quizás muchos no nos entiendan, pero... Igual todos tenemos esta discusión, no tenemos ningún problema de hablar los temas que sean necesarios hablar. Bueno, muchísimas gracias.